¿Puedes sentirlo? Ese peso silencioso en el pecho, esa sensación de que, aunque asistas a misa y reces, tu alma está en ruinas, como si tu templo interior hubiese sido devastado por el viento de las culpas, las fallas repetidas, o simplemente por una sequedad tan larga que la fe parece haberse congelado. No estás sola, el cielo te escucha. Quizás llevas meses o años cargando esta sensación. Te arrodillas ante el Santísimo, pero tu corazón permanece distante. Cumples con los rituales externos de la fe, pero internamente hay un desierto que parece expandirse día tras día. ¿Dónde estás, Señor? Susurra tu alma en la oscuridad del silencio, y el eco de tu propia voz es la única respuesta que percibes. Si sientes que esta palabra es para ti y buscas esa paz que nace en el silencio, suscríbete ahora al canal, únete a nuestra comunión de almas y escribe en los comentarios: Santa Catalina, clamo la misericordia de Dios. Dime desde qué ciudad nos ves, para que podamos sentir esa intercesión de la Iglesia que ora. El diagnóstico silencioso, la dolorosa sensación de tener el templo interior en escombros, esa angustia silenciosa que surge al percibir la distancia entre nuestro anhelo de santidad y la realidad de nuestras fallas, culpas o sequedades. Miras a tu alrededor y ves otras almas que parecen florecer en la gracia, pero en tu silencio cargas la angustia de la distancia. Es la herida que te hace sentir indigna de la comunión, que te lleva a preguntar: ¿será que Dios todavía me escucha? Reconozcamos esta herida, no para hundirnos en ella, sino para saber desde dónde vamos a clamar. Esta herida tiene un nombre en la tradición espiritual: la asedia. Los padres del desierto la conocían bien, ese cansancio del alma que hace que lo espiritual se vuelva insípido, que la oración se convierta en un esfuerzo monumental y que la fe, antes vibrante, ahora parezca una rutina vacía. No es simplemente pereza espiritual, es una verdadera desolación interior que puede afectar incluso a las almas más devotas. Santa Catalina de Siena, quien experimentó largos periodos de sequedad espiritual, comprendía profundamente esta condición. En sus cartas a diversos discípulos espirituales, reconocía que esta experiencia de ruina interior es paradójicamente un lugar de encuentro privilegiado con Dios, si aprendemos a clamar desde ella con humildad y confianza. La raíz de la angustia oculta, ¿por qué la autosuficiencia espiritual? Es el error invisible que bloquea la conexión, haciendo que la persona intente merecer la gracia en lugar de pedirla humildemente. Hay un error invisible que bloquea la luz, la autosuficiencia espiritual. Es esa voz sutil que te dice que debes merecer el perdón, que debes limpiar los escombros tú misma antes de atreverte a acercarte a Cristo. Esta es la peor de las ruinas: intentar ser tu propia salvadora. Pero la gracia no se merece, se pide humildemente. Esta autosuficiencia es una forma de orgullo tan disimulada que a menudo la confundimos con virtud. Debo arreglar mi vida antes de acudir a Dios, pensamos. No puedo presentarme ante Él en este estado de desorden. Y así, paradójicamente, alejamos la única medicina que podría sanarnos, la única luz que podría disipar nuestras tinieblas. Es como el enfermo que rechaza al médico diciendo: volveré cuando esté sano. Es una trampa sutil del enemigo, que nos mantiene atrapados en un círculo vicioso. No nos acercamos a Dios porque nos sentimos indignos, y nos sentimos cada vez más indignos porque no nos acercamos a Dios. Santa Catalina denunciaba este error con especial vehemencia. En sus escritos, a menudo comparaba esta actitud con la falsa humildad que llevó a Judas a la desesperación. Fue más grave su pecado de desconfiar de la misericordia divina, escribía, que el de haber traicionado al Señor. La analogía de Santa Catalina de Siena, el puente. Introducir la poderosa metáfora de la Santa Doctora. Cristo ha hecho un puente de sí mismo, del diálogo. El alma en ruinas solo necesita el clamor del deseo para atravesar el río del miedo y la culpa y llegar a la fuente de la misericordia. Aquí entra Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, con su enseñanza que rompe la desesperanza. Ella vio con ojos místicos que Cristo ha hecho un puente de sí mismo. Piensa en esto: el río que tienes que cruzar es tu miedo, tu culpa. El puente ya está puesto. Tu alma en ruinas solo necesita una cosa para atravesarlo: el clamor del deseo ardiente.
Es el deseo de ser restaurada lo que te mueve, no tu fuerza. Jesús espera solo una respuesta tuya. Sí, Señor, aquí estoy. Esta visión del puente es central en la obra maestra de Santa Catalina, el diálogo. En esta revelación, ella contempla a la humanidad separada de Dios por un río torrencial de pecado y sufrimiento. Este río es imposible de cruzar por nuestras propias fuerzas. Intentarlo significaría ahogarse en sus aguas turbulentas. Pero Cristo, en su infinito amor, se ha tendido como un puente sobre este abismo, uniendo la orilla de nuestra miseria con la orilla de la plenitud divina. Lo extraordinario de esta visión es que el puente no es simplemente una estructura externa que nos ayuda a cruzar. Es Cristo mismo quien se ha convertido en paso, en camino. Su cuerpo crucificado, extendido entre cielo y tierra, es el puente por el cual podemos transitar hacia la vida plena. Sus pies clavados a la cruz son el inicio del puente. Su costado abierto es la puerta que nos invita a entrar, y sus brazos extendidos son el camino que debemos recorrer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Esta afirmación cobra un sentido visceral en la visión de Catalina. El puente ya está construido, la vía ya está abierta. Lo único que necesitamos es el deseo ardiente de cruzarlo, la humildad para reconocer que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas y la confianza para dar el primer paso. El factor silencioso, la vergüenza espiritual como frecuencia vibracional disonante que nos aísla, impidiéndonos expresar nuestra miseria a Dios. Este es el primer muro que construye el alma en ruinas. ¿También sientes que tu oración no es escuchada? El primer muro en el alma en ruinas es la vergüenza espiritual. Esta vergüenza te aísla, te dice que eres demasiado indigna, que tu pecado es demasiado grande para ser visto por la pureza de Dios. Es una frecuencia disonante que te paraliza y te impide nombrar tu miseria ante el único que puede levantarla. La vergüenza espiritual opera de manera diferente a la culpa. Mientras la culpa nos dice, hice algo malo, la vergüenza nos susurra, soy mala. La culpa puede ser sanadora cuando nos lleva al arrepentimiento. La vergüenza, en cambio, suele ser paralizante, porque ataca nuestra identidad misma, haciéndonos sentir fundamentalmente defectuosos e indignos de amor. Es esta vergüenza la que nos impide clamar a Dios desde nuestras ruinas. Nos hace escondernos, como Adán y Eva en el jardín. Nos convence de que debemos aparecer perfectos ante Dios, o al menos presentables, como si pudiéramos engañar a aquel que escudriña los corazones. Y así, paradójicamente, nuestra vergüenza nos mantiene alejados de la única fuente que podría sanarnos. ¿Cuántas almas, lamentaba Santa Catalina, se pierden por no atreverse a clamar desde su miseria, como si el médico se escandalizara de la enfermedad, o como si el fuego tuviera repugnancia en purificar el oro de sus impurezas? La verdad inversa de la santa. Santa Catalina enseñó que la verdadera humildad no es autodesprecio, sino el conocimiento profundo de nuestra nada, unido al conocimiento del todo de Dios. Clamar la miseria es reconocer su grandeza, pero la verdad inversa de Santa Catalina es liberadora. Ella nos enseña que la humildad no es el autodesprecio que te inmoviliza, sino el conocimiento profundo de tu nada, unido al conocimiento del todo de Dios. Clamar tu miseria no es un acto de derrota, es la máxima declaración de fe en la grandeza de la misericordia. Es decir, Señor, no tengo nada, por eso te lo pido todo. Esta comprensión revoluciona nuestra vida espiritual. La humildad deja de ser una virtud opresiva que nos mantiene cabizbajos para convertirse en la puerta de una libertad inimaginable. Porque cuando reconocemos nuestra absoluta pobreza espiritual y simultáneamente la infinita riqueza de Dios, toda la dinámica de nuestra relación con Él cambia. Ya no intentamos impresionarlo con nuestros méritos, ya no nos desanimamos ante nuestros fracasos, simplemente extendemos nuestras manos vacías, confiando en que Él quiere y puede llenarlas. Santa Catalina expresaba esta verdad con una imagen poderosa. El alma humilde es como un valle profundo. Cuanto más profundo es el valle, más agua puede contener. Así, cuanto más profunda es nuestra humildad, más gracia puede Dios derramar en nosotros. Esta humildad auténtica no nos hace pequeños, nos expande, no nos disminuye, nos prepara para recibir la plenitud. No es autodesprecio,
sino autoconocimiento combinado con un conocimiento amoroso de Dios. Es la humildad que permitió a María proclamar: ha mirado la humildad de su sierva, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ejercicio práctico. La oración del corazón abierto. Un ejercicio práctico para nombrar la propia ruina sin justificación, convirtiendo el dolor emocional en una petición ardiente y sincera de socorro, activando el mecanismo de la gracia. Te invito a este ritual práctico, la oración del corazón abierto. En tu silencio interior, nombra tu ruina sin justificarla. Di: Señor, estoy cansada de ver a mis hijos lejos de ti. Señor, estoy rota por esta enfermedad prolongada. Convierte ese dolor emocional en una petición ardiente y sincera de socorro. Este acto sincero es el clamor que activa el mecanismo de la gracia. Cada lágrima ofrecida en oración es recogida por los ángeles. Este ejercicio tiene raíces profundas en la tradición espiritual. Los salmos están llenos de estos clamores desnudos. Desde lo profundo clamo a ti, Señor. Salmo 130. No hay embellecimiento, no hay justificación, solo la verdad cruda del alma expuesta ante Dios. La oración del corazón abierto tiene 3 pasos sencillos. Primero, busca un momento de soledad y silencio. Puede ser ante el Santísimo Sacramento, si es posible, o en el rincón de oración de tu hogar. Colócate conscientemente en la presencia de Dios. Segundo, nombra tu ruina específica sin adornos ni excusas. No digas: Señor, me siento así porque los demás, o estoy así porque las circunstancias. Simplemente di: Señor, estoy en ruinas porque... y nombra la verdad de tu situación. Tercero, convierte ese reconocimiento en una petición ardiente. No pidas desde la exigencia o el miedo, sino desde la confianza en su misericordia infinita. Señor, restaura tú lo que yo no puedo restaurar. Señor, levanta tú lo que yo no puedo levantar. Santa Catalina practicaba esta oración frecuentemente, especialmente en sus periodos de desolación espiritual. Es un ejercicio de vulnerabilidad y confianza que abre canales de gracia que ninguna oración perfectamente formulada, pero emocionalmente distante, puede abrir. La intención de la oración es la arquitectura de tu alma. El clamor es más que palabras. Es ese estado interior de coherencia emocional que alinea tu sistema nervioso, muchas veces cargado de ansiedad, con la voluntad divina que es paz. Cuando clamas con el corazón, toda tu estructura interior se vuelve hacia la luz. La neurociencia moderna nos ofrece una metáfora sorprendentemente precisa para entender este proceso espiritual. Nuestro cerebro posee lo que los científicos llaman neuroplasticidad, la capacidad de reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales. Lo fascinante es que esta reorganización no ocurre principalmente a través del pensamiento abstracto, sino a través de experiencias emocionales intensas y repetidas. Cuando vivimos en un estado crónico de ansiedad, miedo o vergüenza, nuestro cerebro crea redes neuronales que facilitan y perpetúan estos estados. Es como si se formaran autopistas para el tránsito rápido de estos sentimientos, haciendo que sea cada vez más fácil caer en ellos y más difícil salir. El clamor sincero, ese grito del alma que reconoce su necesidad y se dirige a Dios con confianza, activa procesos neurológicos que interrumpen estos circuitos negativos. Es como si momentáneamente cortáramos el tráfico en esas autopistas del miedo y abriéramos caminos alternativos de confianza y paz. Cuando este clamor se convierte en una práctica regular, estos nuevos caminos se fortalecen, creando lo que podríamos llamar una arquitectura neurológica de la esperanza. Santa Catalina, sin conocer estos términos científicos, intuía profundamente esta realidad. Hablaba de cómo el deseo ardiente, il desiderio ardente, transforman no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra experiencia interna del mundo. Este deseo no es un anhelo vago o sentimental, sino una orientación completa de todo nuestro ser hacia Dios, tan intensa que reorganiza nuestras prioridades, percepciones y respuestas emocionales. Mito derrumbado. Dios castiga la ruina del alma. La revelación contraintuitiva es que la misericordia no espera el mérito, sino el vacío humilde. Es el deseo ardiente de ser restaurado lo que atrae el torrente, no la perfección. Tenemos que derrumbar un mito que nos encadena. Dios castiga la ruina del alma. Falso.
La revelación contraintuitiva es que la misericordia no espera tu mérito, espera tu vacío humilde. No es tu perfección lo que atrae el torrente de gracia, sino el deseo ardiente de ser restaurada. La Eucaristía no es un rito, es el corazón de Dios latiendo en el tuyo. Este mito tiene raíces profundas en nuestra psicología religiosa. Proyectamos en Dios nuestras experiencias humanas de autoridad, especialmente las negativas. Si crecimos con padres, maestros o líderes religiosos que nos castigaban por nuestras debilidades en lugar de ayudarnos a superarlas, es natural que transfiramos esa expectativa a Dios, pero el Dios revelado en Jesucristo destruye completamente este paradigma. El Dios que corrió al encuentro del hijo pródigo cuando éste aún estaba lejos. El Dios que dejó 99 ovejas para buscar la única perdida. El Dios que se inclinó para escribir en el polvo, dando tiempo a los acusadores para marcharse, antes de decir a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno. Este Dios no espera que nos presentemos perfectos ante Él. Por el contrario, nuestra ruina, reconocida con humildad, es precisamente lo que atrae su misericordia más abundante. Como decía Santa Catalina, el fuego divino busca la madera seca para consumirla. Cuanto más seca, más ávidamente la busca. La técnica del deseo elevado. 3 pasos para pasar del lamento inútil al clamor transformador. 1. Reconocer la miseria. 2. Aferrarse a la promesa de Jesús, no a la propia fuerza. 3. Convertir la angustia en frecuencia de súplica confiada. Aquí está la técnica del deseo elevado para pasar del lamento a la conversión y al clamor transformador. Reconocimiento. Acepta tu miseria sin autoflagelación. Mírala como el cimiento de lo nuevo. El reconocimiento auténtico es más que una admisión intelectual de nuestras faltas. Es una confrontación honesta con nuestra realidad interior, sin las máscaras que habitualmente usamos incluso ante nosotros mismos. Es mirar nuestra miseria no con disgusto o impaciencia, sino con la misma compasión con que Dios la mira. Santa Catalina practicaba este reconocimiento cada mañana. Entraba en lo que ella llamaba la celda del autoconocimiento, un espacio interior de honestidad radical, donde se permitía ver tanto su nada como la grandeza de Dios que la habitaba. Esta práctica no la deprimía ni paralizaba, por el contrario, la energizaba y liberaba, porque la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre nos hace libres. Aferrarse. Aférrate a la promesa de Jesús. No estás sola en tu cruz, nunca a tu propia fuerza. Una vez que hemos reconocido nuestra miseria, el siguiente paso es crucial. No aferrarnos a nuestras propias fuerzas o resoluciones, que tantas veces nos han fallado, sino a la promesa inquebrantable de Jesús. Esta promesa tiene muchos rostros en la Escritura. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque una madre se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Santa Catalina experimentó momentos de intensa desolación espiritual, períodos que los místicos llamarían después la noche oscura del alma. En esos momentos, cuando no sentía la presencia divina y todo parecía oscuridad, se aferraba no a sus experiencias pasadas de consolación, que también habían sido abundantes, sino a la promesa de Cristo. Su fortaleza no venía de lo que sentía, sino de la certeza de lo que Dios había prometido. Convertir la angustia. Transforma esa angustia en frecuencia de súplica confiada, usando palabras de impacto como misericordia, perdón, gracia. El tercer paso implica una alquimia interior, una transmutación de la energía. La angustia, en lugar de consumirnos internamente o expresarse en lamentaciones estériles, se canaliza hacia una súplica confiada. Es como si reorientáramos un río que estaba causando una inundación destructiva, dirigiéndolo hacia campos sedientos donde puede dar vida. Las palabras que usamos en esta súplica no son arbitrarias. Términos como misericordia, perdón y gracia no son solo conceptos teológicos, son palabras poder que repetidas con fe activan realidades espirituales. Son como llaves que abren puertas específicas en el mundo interior y en la relación con Dios. Santa Catalina era muy consciente del poder de las palabras. Recomendaba repetir ciertas frases como mantras sagrados, especialmente en momentos de crisis o tentación.
Una de sus preferidas era la sangre de Cristo, que repetía mentalmente como un escudo contra el mal y como un recordatorio constante del precio infinito pagado por nuestra redención. El autoperdón falso, el peligro de usar la misericordia divina como una licencia para la autocomplacencia, o como un atajo sin el arrepentimiento profundo y el propósito de enmienda, la falsa espiritualidad performática. Ten cuidado, mi hermana de alma, con el autoperdón falso. El alma en ruinas a veces cae en el peligro de usar la misericordia divina como una licencia para la autocomplacencia. Es la falsa espiritualidad que busca un atajo, que clama el perdón sin un arrepentimiento profundo y sin un propósito de enmienda real. No se trata de performance, se trata de conversión sincera. Este peligro es sutil pero real. La misericordia infinita de Dios, revelada tan claramente en Cristo, puede ser malinterpretada como una especie de indiferencia divina ante el pecado, como si Dios dijera, no importa lo que hagas, yo igual te perdono. Esta caricatura de la misericordia es lo que los teólogos han llamado gracia barata, un perdón que no transforma, que no exige nada y que por lo tanto no realiza su propósito más profundo, nuestra santificación. El verdadero arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por las consecuencias de nuestros actos, ni siquiera por los actos mismos. Es un cambio profundo en nuestra orientación interior, un volverse hacia Dios, metanoia en griego, que implica una nueva visión de la realidad y de nuestra propia vida. El arrepentimiento auténtico reconoce no solo que hemos hecho algo mal, sino que hemos estado orientados hacia la dirección equivocada. Santa Catalina advertía especialmente contra esta forma de autoengaño espiritual. En una carta a una discípula que luchaba con pecados recurrentes, escribió: «No confundas la misericordia de Dios con la licencia para pecar. La primera nos levanta de nuestra caída para que podamos caminar más firmemente. La segunda nos mantiene en una infancia espiritual perpetua, incapaces de crecer en virtud y sabiduría». La advertencia de Catalina sobre el autoengaño. La santa alertaba sobre la tibieza y la doble vida. El alma que dice clamar pero no renuncia a los apegos que la mantienen en ruinas. Es una disonancia entre lo que se desea y lo que se vibra. Santa Catalina alertaba con firmeza sobre la tibieza. Es la doble vida. El alma que dice clamar pero que no renuncia a los apegos que la mantienen en ruinas. Es la disonancia entre lo que se desea, la santidad, y lo que se vibra, la complacencia. Hoy aún tienes tiempo de reconciliarte con Dios, mañana puede ser tarde. La tibieza no es simplemente una falta de fervor emocional en la vida espiritual. Es una condición mucho más profunda y peligrosa. Es vivir en una constante contradicción interna, deseando teóricamente la santidad, mientras nos aferramos prácticamente a nuestros apegos desordenados. Es querer los frutos de la vida espiritual sin asumir sus exigencias. Santa Catalina era especialmente severa con esta forma de autoengaño. En el diálogo, Dios Padre le dice: «Los tibios son más detestables a mis ojos que los abiertamente malvados, porque estos últimos al menos son honestos en su condición, mientras que los tibios pretenden servirme mientras su corazón está lejos de mí». Esta condición de tibieza crea una disonancia interna que resulta espiritualmente agotadora. Es como intentar caminar simultáneamente en dos direcciones opuestas. La energía espiritual, en lugar de canalizarse en una dirección clara, se consume en esta contradicción interna, dejándonos exhaustos pero sin avanzar. Es crucial entender que esta advertencia no busca generar ansiedad o escrúpulos, sino despertarnos a una coherencia mayor entre lo que decimos desear y cómo realmente vivimos. No se trata de perfeccionismo, sino de sinceridad y autenticidad en nuestra relación con Dios. El gesto litúrgico, como ancla mental. Cómo la confesión sacramental no es solo un rito, sino un poderoso acto de reprogramación mental y liberación emocional que corta el lazo con la culpa y restaura la dignidad del alma. El sacramento de la confesión no es solo un rito, es un gesto litúrgico que actúa como un ancla mental. Es un acto de reprogramación mental y liberación emocional que corta el lazo con la culpa que te consume y restaura la dignidad de tu alma. En ese momento, Cristo permanece en ti
y la pureza de tu intención se restablece. La eficacia de la confesión sacramental trasciende el mero alivio psicológico que podría proporcionar cualquier confesión humana. Es un encuentro real con Cristo, quien, a través del ministerio del sacerdote, no solo perdona nuestros pecados, sino que restaura nuestra dignidad como hijos de Dios. Lo que sucede en la confesión es una verdadera reprogramación espiritual. Los patrones de pensamiento y comportamiento que nos han mantenido en ciclos de pecado y culpa son interrumpidos por la gracia sacramental. El lazo invisible que nos ataba a nuestras faltas pasadas es cortado. La identidad falsa que habíamos construido en torno a nuestros pecados, la identidad de soy un pecador, soy un fracaso, es reemplazada por nuestra identidad verdadera y original. Somos hijos amados de Dios, redimidos por Cristo. Santa Catalina, a pesar de su vida extraordinariamente virtuosa, recurría frecuentemente al sacramento de la confesión. No lo hacía por escrúpulo o ansiedad, sino porque reconocía en él una fuente inagotable de gracia renovadora. Para ella, cada confesión era un nuevo bautismo, una inmersión renovada en el misterio pascual de Cristo. Recomendaba a sus dirigidos espirituales acudir regularmente a este sacramento, no como una obligación pesada, sino como un privilegio inmenso. Lo más sorprendente es cómo la experiencia sacramental puede transformar nuestra memoria emocional. Eventos del pasado que antes recordábamos con vergüenza o dolor pueden ser recordados con una nueva perspectiva, como momentos en que la gracia de Dios nos alcanzó en nuestra debilidad. Así, incluso nuestras caídas son integradas en la narrativa más amplia de nuestra salvación. Metáfora simbólica. El sufrimiento, la cruz, visto no como castigo, sino como el horno que purifica el oro, según la visión mística de Catalina. La ruina se convierte en cimiento para una nueva estructura. Mira la cruz no como un castigo, sino como la vio Santa Catalina, el horno que purifica el oro. Tu sufrimiento es el calor necesario. Tu ruina no es el fin, sino el cimiento que te obliga a construir sobre la roca. La cruz que hoy pesa será mañana tu corona. Esta metáfora del horno purificador aparece repetidamente en los escritos de Santa Catalina. Para ella, el sufrimiento no era algo que Dios enviara arbitrariamente para probar nuestra fidelidad, ni mucho menos un castigo por nuestros pecados. Era un instrumento de purificación amorosa, diseñado precisamente para liberarnos de nuestros apegos desordenados y permitir que nuestra verdadera naturaleza, creada a imagen de Dios, resplandeciera en toda su belleza. El oro, en su estado natural, viene mezclado con otros metales y minerales que disminuyen su pureza y belleza. Solo a través del fuego intenso, estas impurezas pueden ser separadas, permitiendo que el oro alcance su máximo esplendor. De manera similar, nuestras almas vienen mezcladas con apegos, tendencias y falsas identidades que obscurecen nuestra verdadera naturaleza. El sufrimiento aceptado con amor y confianza se convierte en el fuego que separa lo que es verdaderamente nuestro, nuestra identidad como hijos de Dios, de lo que no lo es, nuestros miedos, apegos y falsas seguridades. Nada grande se logra sin sufrimiento, escribía Santa Catalina a un discípulo desanimado por las pruebas. El fuego que te parece consumirte está en realidad liberándote. Dios no es un torturador que se deleita en nuestro dolor, sino un orfebre que sabe exactamente la temperatura necesaria para purificar su oro más preciado, tu alma. El concepto de la celda interior, el secreto de la santa. La celda interior es el lugar de retiro en el corazón donde, aún en medio del caos externo, el alma se expande en la presencia de Dios. Es el punto de control interno que neutraliza la urgencia de controlar el futuro. El secreto de la santa para la fortaleza es la celda interior. Es ese lugar de retiro en el corazón donde, incluso en medio del caos externo, los hijos, la enfermedad, el luto, tu alma se expande en la presencia de Dios. Es el punto de control interno que te permite soltar la urgencia de controlar el futuro. Esta celda interior era tan central en la espiritualidad de Santa Catalina que a menudo firmaba sus cartas con la frase «escrito en la dulce celda del autoconocimiento». No se refería a un lugar físico,
sino a un estado interior de recogimiento y conciencia de la presencia divina que podía mantenerse en medio de la vida más activa. Para Catalina, que vivió una vida extraordinariamente comprometida con las realidades sociales y políticas de su tiempo, esta celda interior no era un escape de la realidad, sino precisamente lo que le permitía enfrentar las situaciones más difíciles con equilibrio y sabiduría. Era el centro quieto en medio de la tormenta, el eje inmóvil alrededor del cual podía girar la rueda de sus múltiples actividades. Lo fascinante es que esta celda interior es simultáneamente un lugar de autoconocimiento y un lugar de encuentro con Dios. Son las dos caras de una misma moneda. Al entrar en este espacio interior, nos encontramos cara a cara tanto con nuestra propia verdad, incluyendo nuestras limitaciones y debilidades, como con la verdad infinita que es Dios mismo. Y es precisamente este doble encuentro el que nos transforma. En la práctica, entrar en la celda interior implica momentos regulares de recogimiento consciente a lo largo del día. No requiere necesariamente largos periodos de oración formal, aunque estos son valiosos, sino breves pausas donde recordamos quiénes somos y en cuya presencia vivimos. Es como recalibrar constantemente nuestra brújula interior para asegurarnos de que sigue apuntando hacia el norte verdadero. Consecuencia. Práctica. ¿Cómo sé que la misericordia ha llegado? El fruto de la paz profunda. No es la ausencia de problemas, sino la certeza inquebrantable de ser amado y sostenido. Una conciencia expandida en la fe. ¿Cómo sabes que el clamor ha sido respondido? El fruto de la misericordia es la paz profunda. No es la ausencia de problemas. Es la certeza inquebrantable de ser amada y sostenida. Una conciencia expandida en la fe. Es la fortaleza interior que te permite ver la eternidad detrás de la prueba. Esta paz profunda, que San Pablo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no depende de circunstancias externas favorables. De hecho, a menudo se manifiesta más poderosamente en medio de las dificultades. No es una paz superficial o pasajera, sino una tranquilidad de fondo que permanece, incluso cuando la superficie de nuestra vida está agitada. Santa Catalina experimentó esta paz de manera extraordinaria durante el tumultuoso periodo del Cisma de Occidente, cuando la Iglesia estaba dividida por luchas de poder y confusión doctrinal. En medio de estas circunstancias desgarradoras, mantuvo una serenidad interior que asombraba a quienes la conocían. No era impasibilidad ni indiferencia. Estaba profundamente afectada por los problemas de la Iglesia, pero su centro permanecía anclado en algo más profundo que los acontecimientos externos, permitiéndole responder desde la sabiduría y el amor en lugar de desde la reactividad y el miedo. Los signos de esta paz profunda son reconocibles. Una disminución de la ansiedad crónica sobre el futuro, una capacidad aumentada para permanecer presente en el momento actual, una confianza silenciosa de que, pase lo que pase, estaremos sostenidos por manos amorosas, una libertad interior frente a las opiniones y juicios ajenos y, quizás lo más significativo, una capacidad renovada para amar a los demás desde esa plenitud interior en lugar de desde nuestra carencia. Esta paz no es algo que podamos fabricar por nuestro propio esfuerzo. Es un don, un fruto del Espíritu, pero podemos preparar el terreno para recibirla a través de las prácticas que hemos discutido. El clamor sincero, el arrepentimiento profundo, la confianza en la misericordia divina y la fidelidad a la celda interior. La analogía de Jesús, el sembrador. El alma en ruinas es tierra infértil, llena de piedras y espinos. El clamor humilde es el arado que abre el corazón para que la semilla de la palabra de Jesús pueda caer y germinar, transformando el desierto en huerto. El alma en ruinas, como el campo del sembrador, está llena de piedras y espinos. El clamor humilde es el arado que abre el corazón, que remueve las piedras de la culpa y los espinos de la autosuficiencia. Solo así, la semilla de la palabra de Jesús puede caer y germinar, transformando tu desierto en huerto de santidad. La parábola del sembrador, Mateo 13:1-23, adquiere una nueva profundidad cuando la contemplamos desde esta perspectiva. Los 4 tipos de terreno que Jesús describe no son categorías fijas e inamovibles, sino estados del alma que pueden transformarse. El terreno pedregoso puede convertirse en tierra fértil.
El campo lleno de espinos puede ser limpiado y cultivado. El camino endurecido puede ser arado nuevamente. Lo que hace posible esta transformación es precisamente el clamor humilde. Es como si este grito del corazón actuara como un arado que rompe la tierra endurecida por el dolor, la desilusión o la rutina espiritual. Las piedras de la culpa, que antes impedían que la semilla echara raíces profundas, son removidas por la confianza en la misericordia divina. Los espinos de la ansiedad y las preocupaciones, que antes ahogaban la palabra, son arrancados por la entrega de nuestros miedos a Dios. Santa Catalina tenía una comprensión muy dinámica de la vida espiritual. Para ella, no existían condiciones permanentes de esterilidad o infertilidad en el alma. Incluso el terreno más árido podía, con el cuidado adecuado, convertirse en un jardín exuberante. En una carta a un sacerdote que se sentía espiritualmente seco, escribía: «El desierto no está condenado a permanecer desierto, con la humildad que atrae la lluvia de la gracia y la perseverancia que trabaja el suelo día tras día, incluso el páramo más desolado puede florecer como el paraíso». El regalo oculto de la ruina. La miseria es la puerta estrecha a la que se refiere Jesús, que obliga a la dependencia total de Dios, disolviendo el autosabotaje inconsciente de la soberbia espiritual. Hay un regalo oculto en tu miseria. Es la puerta estrecha a la que se refiere Jesús. Te obliga a la dependencia total de Dios. Disuelve esa autosabotaje inconsciente que es la soberbia espiritual. Tu miseria es la prueba de que te falta la luz y solo Cristo puede llenarla. La fortaleza que pides ya está naciendo en tu interior. Esta perspectiva revoluciona nuestra comprensión del sufrimiento y la ruina espiritual. Lo que parecía ser el mayor obstáculo para nuestra relación con Dios se revela como la oportunidad más propicia para un encuentro auténtico con Él. Es como si nuestras ruinas se convirtieran en la puerta misma a través de la cual Dios entra más plenamente en nuestra vida. Jesús habla de la puerta estrecha que conduce a la vida. Mateo 7, 13, 14. Tradicionalmente, esta imagen se ha interpretado en términos de austeridad moral o disciplina espiritual, pero Santa Catalina ofrece una lectura más profunda. La puerta estrecha es nuestra propia miseria reconocida y aceptada, que nos obliga a despojarnos de toda pretensión de autosuficiencia para poder pasar por ella. Es una paradoja hermosa. Lo que creíamos que nos alejaba de Dios, nuestra debilidad, nuestros fracasos, nuestra incapacidad para vivir como deseamos, se convierte cuando es reconocido con humildad en lo que más nos acerca a Él. Es como si nuestra ruina espiritual fuera la grieta perfecta a través de la cual la luz divina puede penetrar en nuestras vidas. Santa Catalina lo expresaba así: nuestras debilidades, ofrecidas a Dios con amor, son más agradables a sus ojos que nuestras aparentes fortalezas ofrecidas con orgullo. Esta verdad liberadora nos permite abrazar incluso nuestros momentos de mayor fragilidad, no como signos de rechazo divino, sino como invitaciones a una intimidad más profunda con aquel que viene a salvar precisamente lo que está perdido. Técnica de 3 etapas para la reconciliación. 1. Reconocimiento. Aceptar el estado de ruina sin juicios. 2. Entrega. Clamar con fe total la misericordia. 3. Obediencia. Aplicar un gesto de caridad o penitencia como ancla de la nueva vibración. Te dejo una técnica de 3 etapas para sellar tu pacto silencioso con Jesús. Reconocimiento. Acepta tu estado de ruina sin juicios como el punto de partida. El reconocimiento auténtico va más allá de la admisión intelectual de nuestras faltas. Es una confrontación honesta con nuestra realidad interior, sin las máscaras que habitualmente usamos incluso ante nosotros mismos. No es un ejercicio de autodesprecio, sino de verdad amorosa. Santa Catalina recomendaba hacerlo idealmente ante el Santísimo Sacramento, pero también puede realizarse en cualquier lugar tranquilo donde podamos estar a solas con Dios. Es importante hacerlo sin prisas, permitiendo que emerja la verdad completa de nuestra condición, tanto lo que nos desagrada como los dones y gracias que aún no reconocemos en nosotros. Entrega. Clama con fe total la misericordia de Dios. El clamor de la misericordia no es simplemente una petición, es un acto de entrega completa. Es poner nuestra vida con todas sus complejidades, heridas y esperanzas en las manos de aquel que nos conoce y ama perfectamente.
Este clamor puede expresarse con palabras, pero también con lágrimas, con silencios cargados de significado, o simplemente con la intención del corazón. Santa Catalina a menudo utilizaba jaculatorias breves pero intensas para este propósito. Señor, ten piedad de mí. Jesús, confío en ti. Tu misericordia es más grande que mi miseria. Estas frases, repetidas con fe, se convierten en un puente que une nuestra pequeñez con la infinitud divina. Obediencia. Aplica un gesto de caridad o una pequeña penitencia como ancla de tu nueva vibración y propósito de conversión. La obediencia es la prueba de la autenticidad de nuestro clamor. No se trata de acciones heroicas o dramáticas, sino de pequeños pasos concretos que anclan nuestra intención de cambio en la realidad cotidiana. Puede ser un gesto de perdón hacia alguien que nos ha herido, un acto de generosidad hacia los necesitados, o una pequeña renuncia ofrecida como expresión de nuestro deseo de libertad interior. Santa Catalina enfatizaba la importancia de estos gestos concretos. El amor que no se traduce en obras es como un árbol que no da frutos. Puede tener hermosas hojas, pero no cumple su propósito. Estos actos, por pequeños que sean, son como semillas que con el tiempo crecerán hasta convertirse en un modo de vida transformado. Recapitulación del viaje. Recordar el paso de la angustia silenciosa al clamor ardiente, entendiendo que la ruina del alma es, paradójicamente, el lugar de encuentro privilegiado con la divinidad. Hemos viajado desde la angustia silenciosa hasta el clamor ardiente. Recuerda, tu ruina no es un obstáculo, es paradójicamente el lugar de encuentro más privilegiado con la divinidad. Cuando te sientes más pequeña, estás más cerca del todo de Dios. Este viaje que hemos recorrido juntos no es lineal, sino espiral. Volvemos una y otra vez a las mismas verdades, pero cada vez las comprendemos a un nivel más profundo. La angustia silenciosa, que parecía alejarnos de Dios, se revela como el preámbulo necesario para un encuentro más auténtico con Él. La ruina que interpretábamos como abandono divino se transforma en el escenario privilegiado de su manifestación misericordiosa. Es como si toda nuestra vida espiritual fuera un proceso continuo de conversión, un constante morir y renacer. Los momentos de oscuridad no son interrupciones en el camino, son partes esenciales del viaje mismo. Las etapas de desolación no son señales de fracaso, sino oportunidades de purificación y crecimiento. Santa Catalina experimentó este patrón en su propia vida. Los periodos de intensa cercanía con Dios alternaban con tiempos de aparente ausencia. Lo que la distinguía no era la ausencia de sufrimiento o dificultad espiritual, sino su capacidad para interpretar estos momentos a la luz de un amor divino que nunca cesa, aunque a veces se oculte tras nubes de incomprensión o dolor. La promesa de la santa, el eco de las palabras de Santa Catalina: si te conocieras, no te tendrías tanta lástima. El verdadero conocimiento de sí mismo lleva a la certeza de que la misericordia de Dios es infinitamente mayor que cualquier miseria humana. Escucha el eco de Santa Catalina de Siena: si te conocieras, no te tendrías tanta lástima. El verdadero conocimiento de ti misma te lleva a la certeza. La misericordia de Dios es infinitamente mayor que cualquier miseria humana. Él ya te ha perdonado. Solo espera que te perdones a ti misma y le permitas restaurarte. Esta frase de Santa Catalina es profundamente liberadora. A menudo nos tenemos lástima desde una comprensión superficial de nosotros mismos, centrándonos exclusivamente en nuestras faltas y limitaciones, pero un conocimiento más profundo nos revelaría simultáneamente nuestra miseria y nuestra grandeza. Somos criaturas limitadas y pecadoras, pero también hijos amados de Dios, creados a su imagen y redimidos por Cristo a un costo infinito. La autocompasión, que surge de una visión parcial de nosotros mismos, es paralizante. Nos mantiene atrapados en círculos de lamentación que no conducen a ningún cambio real. En cambio, la comprensión equilibrada que propone Catalina es energizante y liberadora. Nos permite reconocer honestamente nuestras heridas y debilidades, pero siempre en el contexto más amplio de un amor divino que las comprende, las acepta y las sana. Este conocimiento verdadero nos lleva a la certeza de que la misericordia de Dios no es simplemente más grande que nuestra miseria, es infinitamente mayor,
no es solo que Dios pueda perdonarnos, es que ya lo ha hecho desde el momento de la cruz. La barrera no está de su lado, sino del nuestro. En nuestra incapacidad para aceptar un perdón tan completo y gratuito, en nuestra resistencia a perdonarnos a nosotros mismos por faltas que Él ya ha olvidado. El modelo mental final, Santa Faustina. Citar la esencia del mensaje de Santa Faustina. La mayor miseria tiene el derecho más grande a mi misericordia. Un recordatorio final de que el estado de ruina no es un obstáculo, sino un imán para la gracia. Y para sellar este mensaje de esperanza, recordamos la esencia del mensaje que Jesús reveló a Santa Faustina. La mayor miseria tiene el derecho más grande a mi misericordia. Tu estado de ruina no es un obstáculo, es el imán más poderoso para la gracia y la luz. Esta revelación a Santa Faustina en el siglo XX resuena perfectamente con la enseñanza de Santa Catalina 6 siglos antes. Ambas santas, desde experiencias místicas diferentes pero complementarias, nos transmiten la misma verdad revolucionaria. Nuestra miseria no aleja la misericordia divina, la atrae. Es como si existiera una proporción inversa entre nuestra necesidad y la respuesta divina. Cuanto mayor es nuestra pobreza espiritual, mayor es el derecho que tenemos a la abundancia de su gracia, no porque la merezcamos, sino precisamente porque no la merecemos. Es el misterio de un amor que se derrama más copiosamente donde la necesidad es más grande. Jesús le dijo a Santa Faustina: cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Diario 723. Esta afirmación, escandalosa para una mentalidad meramente legalista o transaccional, es la esencia misma del Evangelio. Es la lógica del Padre que corre al encuentro del Hijo pródigo, del pastor que abandona 99 ovejas seguras para buscar la única perdida, del rey que cancela una deuda impagable ante la simple petición de su siervo. Lo que ambas santas nos enseñan en última instancia es que la misericordia no es simplemente un atributo divino entre otros, es el nombre mismo de Dios, la expresión más completa de quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. Como escribió Santa Faustina, la misericordia es la flor del amor, Diario 949, su manifestación más perfecta y madura. Llamada a la acción, CTA 2, invitación final y poderosa a la suscripción para continuar explorando las profundidades de la fe que transforman vidas. Si tu corazón fue tocado y deseas seguir construyendo tu vida sobre el cimiento de la misericordia, suscríbete ahora. Y ahora, transforma esta sección de comentarios en un altar de oración. Escribe tu clamor más íntimo. Escribe: Jesús, en ti confío. Restaura mi ruina con tu misericordia. Este acto sencillo de escribir tu clamor en los comentarios no es trivial. Es un testimonio público de fe. Una manera de unirte a la gran comunidad de almas que, a lo largo de los siglos, han encontrado esperanza y restauración en la misericordia divina. Es, en un sentido muy real, participar en la comunión de los santos, ese misterio por el cual nuestras oraciones individuales se entrelazan en una gran sinfonía de alabanza y súplica que trasciende el tiempo y el espacio. Tu testimonio, por otro lado, puede ser precisamente la luz que otra alma necesita en su momento de oscuridad. Santa Catalina y Santa Faustina compartieron sus experiencias místicas no para destacarse, sino para que otros pudieran encontrar esperanza y orientación en su propio camino espiritual. De manera similar, tu clamor sincero puede convertirse en una estrella guía para alguien que transita su propio desierto espiritual. Juntos, formamos una comunidad de peregrinos que avanzan, a veces tropezando, a veces cayendo, pero siempre levantándose de nuevo gracias a esa misericordia que nunca se cansa de renovarnos. Como escribió Santa Catalina, somos como niños aprendiendo a caminar. Caemos muchas veces, pero el Padre siempre está allí para levantarnos. En esta confianza radica nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra fortaleza para el camino que queda por recorrer